Bueno, recopilamos algunos fragmentos de lo más notorio que dejó el debate presidencial de anoche. Así que vamos a arrancar analizando. Sin más, voy a darle la bienvenida a los invitados de esta noche. Facundo Cruz es politólogo del Observatorio Pulsar, que pertenece a la UBA. Muchas gracias, Facundo, por venir esta noche. Gracias por la invitación. Imagino la adrenalina de las encuestas que hicieron durante, bueno, hicieron también antes y después, pero las encuestas durante el debate, todo lo que iba, perdón por la expresión, vomitando la gente mientras iba viendo a ambos candidatos, el que le agrada, el que no le agrada, ambos que no les agradan en algunos casos. Mucha catarsis deben haber hecho, nos vas a contar en un rato. Sí. Excelente. Y voy a saludar también a Santiago Chemes, psicólogo y trainer en programación neurolingüística. Hola, ¿qué tal? Vamos a exprimir Chemes esta noche, porque hay tanto para desmenuzar, tanto movimiento, tanta ceja loca, tanta escritura, no sé qué escribían, tanto mamarracho que se hacían las hojas, tanto señalamiento, manos que iban, que venían, cejos que se fruncían. Bueno, Santiago, vamos a ir con eso esta noche. Perfecto. Excelente. Y arrancamos entonces con este fragmento en el que Sergio Massa intenta que Javier Milei explique su propuesta de salida económica para la República Argentina a través de la dolarización. La dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. La salida de Argentina es un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y nuestros comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de 80.000 pesos por mes en cada jubilado, mucho menos sobre la vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la justicia electoral. Bueno, este pertenece, por supuesto, al eje temático respecto de economía. Fue en el principio del debate, en donde vimos a un Sergio Massa en modo ataque absoluto y a un Milei, de alguna manera, dejándose interpelar, algo que persistió bastante durante el resto del debate. Esta fue como la modalidad, como si se hubieran instalado estos roles, uno en modo manejando minuciosamente, diría, cada segundo que le tocaba, cada bloque de 6 minutos. Parecía hasta cronometrada cada palabra por parte de Sergio Massa, y a un Javier Milei que parecía, esto es a título personal lógicamente, que no tenía ganas de estar ahí, que cumplía con un trámite para que no le quitaran los segundos de pauta, tal es lo que establece la Junta Nacional Electoral. Desganado, poco preparado, quizá nervioso porque no podía tener papeles. Incluso trascendió en el día de hoy que Javier Milei apeló a esta decisión de la organización del debate de no poder llevar papeles escritos para leer. Bueno, sin éxito. Facundo, cuando arrancaron en este fragmento, ¿ustedes ya estaban midiendo con las personas que estaban mirándolo qué les estaba pasando con estos roles instalados al principio? Sí, nosotros reunimos el día de ayer en la Facultad de Ciencias Económicas a 110 votantes que representaban a los 3 segmentos políticos. Votantes del peronismo, votantes de Cambiemos, votantes de Libertad Avanza, 30 de cada uno de esos bloques y 20 voluntarios de los que no tuvieron representación en este balotaje, o sea, que han votado en blanco o anularon o no participaron, y algunos que votaron por ahí a Bregman o a Schiaretti. ¿Era declaradamente indeciso? Cuando se acercan y empiezan a participar del estudio, les preguntamos antes, primero hay una primera selección que es a qué espacio político votaron. Y después, cuando comienzan el estudio, los repartimos en 10 aulas. Cuando comienza el estudio, ingresan a una aplicación que desarrollamos del observatorio y hay preguntas de clasificación. Una de esas 5 preguntas es si ya tienen decidido el voto
para el balotaje y hicimos una pregunta que es dicotómica, que es opción sí o opción no. No es una opción puede ser, tal vez, etc. A lo más. Tal por sí o por no. La gente se les quejaba, yo no voy a responder como ustedes quieren que responda. Y ahí teníamos, claro, y ahí teníamos de la mitad del grupo que había, por ejemplo, de la mitad del grupo que había o votado en blanco, no había participado, o sea, ese segmento, el extra, el que no era de ningún segmento político claro, la mitad se mantenía indecisa respecto del voto en el balotaje. Y también encontramos que después del estudio, porque le damos una serie de cuestionarios antes de que comience el debate, ven el debate en vivo con la aplicación, que valoran positiva o negativamente lo que van diciendo los candidatos, en una escala que va de 10 si es positivo a menos 10 si es negativo. Cuando termina el debate hay un desarrollo de un focus group con algunas preguntas guía con un equipo de moderación y después de todo ese proceso la conclusión general que salió es que los que venían con alguna indecisión o no tenían claro a qué espacio político votar siguieron en el mismo carril. ¿Y alguno no le movió la aguja a nadie. ¿Alguno cambió su voto? Muy poco. Tenemos información que no podemos divulgar porque estamos en veda. En veda de encuesta. Exacto, pero parte de lo que detectamos fue que se movió muy poco el perímetro de lo que cada uno había dicho que iba a votar antes del debate y después del debate. Es más bien marginal, que bueno, en este contexto también lo marginal suma de alguna manera. Un voto que cambie. Y en un balotaje, Por eso. exactamente, un voto te convierte en presidente. Recordemos que este tipo de encuestas, que son las presenciales, son las más precisas. Después hay otros tipos que, si bien pueden arrojar una aproximación a lo que es la realidad o a lo que van a ser las elecciones, este tipo de encuestas en los que la gente acude a ser consultada son las que arrojan la decisión más representativa de todas. Y lo que vemos es que al indeciso no lo llevó ni para un lado ni para el otro. Bueno, y mencionaba recién Facundo esto por sí o por no, que fue una de las perlas de anoche. Sergio Massa queriendo una respuesta u otra únicamente por parte de Javier Milei, pero no la obtuvo. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Bueno, por sí o por no, porque desgraciadamente todavía no hemos conseguido saber si los subsidios a los jubilados, si los subsidios en lo que es el sistema de transporte, si los subsidios en lo que es el sistema de créditos, si los subsidios en lo que es el sistema de viviendas, ¿vas a eliminarlos o no? Y hay gente que espera respuesta. Ya te dije que no. Santiago, como psicólogo y como trainer en programación neurolingüística, cuando una persona intenta responder lo más acotadamente posible, estando a sus anchas, ¿no? No era un interrogatorio, digamos, no había una comisión de delito a priori para decir por sí o por no, para resguardar algo que responder más adelante. ¿Qué significa? A ver, te digo lo que pude ver en este video yo lo pasé a la producción. Mira, cuando le empieza a preguntar Massa a Milei, le pregunta por sí o por no, y Milei empieza a hacer así con la boca, como si fuera un pez, pero en realidad él quería contestar en ese momento. Pero Massa le vuelve a preguntar de nuevo. Entonces Milei vuelve a hacer así con la boca para contestarle. No salió un poquitito, salió un poco de sonido de lo que iba a decir Milei, y después de nuevo, en la tercera, ahí se dio cuenta Milei que no tenía que contestar, que tenía que escuchar las veces que le decía por sí o por no. ¿Eso refleja Massa. una verdadera intención de contestar o refleja más un simulacro de quiero contestarte, pero en realidad no tengo nada que decir? Le iba a contestar, lo que pasa que ahí justo le volvió a preguntar Massa, entonces ahí no le contestó. En una especie de intención de acorralamiento. Sí, ahí hay un tema, porque sale a acorralarlo más a Milei cuando podría haber sido al revés, ¿no? Es como que parecería un alumno que le pregunta al profesor, o también puede ser un padre que le pregunta a un hijo.
básicamente. Hay muchos temas Massa psicológicos. sería el alumno metidos o el ahí. hijo. ahí- Perdón, Sí, Milei, hay mucho- Milei. sí. Massa sería el profesor o el padre. Sí, parecía en algunos momentos parecía como algo catedrático, ¿no? O sea, Y ahí puede ser que Sergio Massa salió con esa estrategia como para evitar que le pregunten a él por el tema económico. Como decir, bueno, Posiblemente. ataco para que no... posiblemente porque, a ver, Milei tiene una forma de ser, de comportarse más reactiva. Entonces él se lo va a buscar por ese lado. Él siempre fue por ahí más reactivo, Y- más explosivo. Y Entonces, teniendo en cuenta que estas elecciones se guían mucho por la emoción, esta situación de un Massa acorralándolo, cercándolo, no sé, algunos piensan que le favorece a Massa. ¿Podría salirle en contra? A ver, depende. Te digo, cuando él hacía las preguntas eran asertivas. Massa un poco, a ver, cómo te demuestra él molestia o enojo muchas veces, o cuando es muy asertivo, Massa abre mucho los párpados. O sea, yo estoy hablando así, tengo los párpados entrecerrados, pero cuando te pregunta algo, hace así, baja así la cabeza y te abre los párpados. Y ahí te está como metiendo como una orden, por sí o por no, te hace así. Entonces, a ver, desde el lado de Massa, cuando hace la pregunta, sí, ahí es muy asertivo. Ahora, cuando contesta Milei, Massa se pone en modo zen. Los movimientos de él son más armónicos, no son tipo hacha. Y no lo mira más a él, mira a la cámara. Sí, además él dice, por ejemplo, cuando está hablando Milei, dice, o cuando habla él en realidad, cuando habla Massa, él dice lo que hace este señor y no lo mira. Eso decir este señor, aquella persona, o yo no tuve relaciones sexuales con esta mujer, como dijo en su momento, lo había dicho Bill Clinton, ¿no? Bueno, Sí, dijo con eso Mónica Lewinsky. con Mónica Lewinsky, eso se llama distanciamiento psicológico, básicamente. Sí, da la sensación, en relación a lo que decía Facundo del tema del focus, que los primeros debates claramente fueron más propositivos porque había más candidatos, digamos. Si vos tenés 5 o 6 personas, algunas de las cuales son desconocidas, el caso de Schiaretti, necesitaba trasladarse en un discurso más propositivo. Acá cuando estaban uno contra uno, fue un debate confuso en general, de pocas propuestas, porque uno tiene que anular al otro. Y la verdad que a esta altura nadie gana por la propuesta, digamos. Eso es evidente. A mí me parece que objetivamente Massa, inclusive me da la sensación a mí, esto no es información, que una vez que liquida el primer round, porque la verdad que en un momento parecía que Milei explotaba en el primer round, después frenó. O sea, porque ahí a raíz de lo que dice Pato, ahí sí podía pasar de que si Massa seguía con esa dinámica de darle, Iba a ser iba a contraproducente. ser A nadie le contraproducente. gusta a alguien bulineado, por más de que no tengas una especial simpatía No, está con claro. la persona que está en el piso. A mí me Hubiera parece que- victimizado. Claro, a mí me parece que lo que queda al menos claro, o lo que Massa busca dejar claro es, a mí hay gente que capaz que no me va a votar, que es lo que dijo al final. Pero la persona que está discutiendo conmigo, ustedes habrán visto en este debate que es incapaz de hacer un montón de cosas. Es el título que a mí me quedó de la discusión. O sea, ni siquiera las propuestas, porque uno podría decir, que es lo que decías Ahora, vos. Massa fue a buscar desequilibrarlo, que él se enojara. No le salió. No sé si... Por más efectivo el que momento- haya sido en muchos de los golpes, pero no le A salió. mí me parece que quedó claro. Porque, a ver, pero pongamos una cosa en orden. Si hay un debate de 2 candidatos a presidente y estamos esperando a ver si uno tomó la pastilla y si eso funciona en el debate, no estamos hablando en serio. Bueno, Massa tampoco yo era lo que muy di- auténtico, no, era no. un A robot ver, en lo que algunos di- momentos, lo le que digo faltaba es- sangre. Lo que digo es, ¿qué esperaban que hiciera Milei? Yo en lo Se agarraba personal, piña ¿sabes? delante No, del- ¿sabes qué esperaba yo? Que le devolviera alguna cosa que no hizo. Lo noté. Y vamos a sacar la ideología política por Sí, un sí, es instante. que no se trata de eso. No estaba preparado, no tenía ganas de estar ahí, no estaba seguro de sí mismo, estaba todo el tiempo dejando ser interpelado, dejando que Massa guiara por dónde iba a ir la conversación en vez de tomar él un paso al frente en algún momento y decir, ahora vamos a ir por acá. Mi sensación es esa, que estaba contenido, que no podía demostrar ser él para que nadie lo tratara de loco, ni de sacado, ni que algo le fallara. Pero eso es un problema, no es un No, beneficio. yo no estoy diciendo te que le haya tenés que salido bien. Vos te Estoy tenés que diciendo que eso es controlar lo para que no yo decir- percibí. Bueno, pero- Y al mismo tiempo me pareció algo que lo tiro acá a ver, no sé qué piensan ustedes. ¿Hubo una reacción de aquel público anti-kirchnerista o anti-gobierno
que sintió que ellos le querían contestar a Massa, que ellos querían ser por un segundo Milei para darle la respuesta correcta y que Milei no estuvo a la altura de darla. Pero apareció esa respuesta en ese que estaba escuchando el debate. Pero acá hay un problema. Eso es lo que a mí me pareció algo que quizás dentro de la lectura general de Massa ganó, fue muy desplegó y lo hizo ver como que era inútil o lo que fuese. Sí me pareció que esa sensación, esa empatía, si querés, no estuvo con Pero Sergio eso te Massa. hace ver, si vos querés responder asertivamente por falta justamente de capacidad de respuesta de alguien, y no te hace ver a esa persona como el posible conductor de un país, ni de nada. Bueno, te diría. Si querés ser presidente de un país, mínimamente prepárate para un debate. Es un debate que dura Valora menos la de 2 oportunidad. horas. Yo digo una cosa sobre eso. Temas. No podés preparar tus preguntas, no podés pensar anticiparte a lo que te van a preguntar, que cuando te hacen 5 preguntas seguidas por sí o por no, primero decís no voy a contestar y después terminó contestando todo. Sí, lo que pasa es que ahí Parecía como que le estaban tomando un examen. Parecía Eso que me le tomaban pareció. un Bueno, pero examen. ahí hay un examen al que no había Sí. estudiado. Ahí hay un tema que es, porque ahora está el tema de por qué Milei no le preguntó a Massa por la inflación, la crisis, etcétera. Les pregunto a los dos, es al menos lo que yo interpreto. El debate es una disputa dialéctica, básicamente. O sea, no gana el que sabe más. O sea, gana el que debate mejor. O sea, yo no sé si Milei sabe más o menos que Massa, no tengo la menor idea. Claro, en es el que para debate, eso está el debate, en el en debate realidad. se vio eso. Ahora, ¿esto influye en el voto? La verdad que no lo sé, porque hay tantos factores que pueden influir o no en el voto que es difícil saber. Ahora, el que ya quería votar a Milei va a votar a Milei igual. O sea, de eso no hay ninguna duda. Y el que quería votar a Massa también va a votar a Massa. Salvo algún segmento que diga, bueno, a mí me parece que uno dio más presidente que el otro, que no es poco en este escenario, la verdad que no es poco. Me parece que es central esa cuestión. Sí, hay algo que hay que considerar, es que es la primera vez que tenemos un debate con este formato en Argentina. Es un formato que por ahí en Brasil, en México ha funcionado, pero tuvimos un debate mucho más flexible en términos de los tiempos, había que ver cómo era el rol de la moderación, cada vez que se empezaban a interrumpir los moderadores intervenían, hasta ahora eso no venía pasando. Hubo como más tiempo que se estaba subdividiendo por tiempos para cada uno, pero había libertad de movimiento también, no se salió mucho de, bueno, eso imagino Solo que lo habrán Massa. visto, no se salió Solo mucho Massa de al la principio y al final. no se aprovechó ese recurso, pero un formato nuevo que tal vez en la sobrecarga de información en donde uno tiene que sacar ventaja, tener propuestas y defenderse, por ahí puede generar alguna confusión, sumado a que tenemos un proceso electoral largo. Empezamos a votar en febrero en La Pampa, en las internas. Eterno. Se ha hecho como un poco largo. Pero además, otra cosa que es importante. ¿Por qué Milei queda a la defensiva en las preguntas? Porque todas las propuestas que tiene son raras. O sea, si vos le preguntás por sí o por no a todas cosas que dañan... Porque, a ver, le está preguntando, Milei que dijo, quiero privatizar la educación, quiero privatizar la salud, quiero dolarizar, quiero cerrar el Banco Central. Le hicieron 10 preguntas sobre situaciones que son complejas para él. De hecho, en la mayoría, sacando Banco Central y dolarización, él niega haber dicho lo que dijo. Entonces digo, ¿por qué Massa... supongamos que se hubiese dado el debate sobre inflación. ¿Ustedes creen que le hubiese ido mal a Massa en ese debate? ¿Con un Milei así? Con este Milei no, Con pero este por Milei ejemplo no, por no eso tomó la digo, oportunidad. Con la pero inflación es que que no es- tenemos en Argentina, cualquiera pero es que, hubiera Agus, no esperado es- que fuera A ver, el debate no... arma principal de Pero Milei. el debate no es si vos sabés más que yo. El debate es si vos tenés la capacidad de Está bien, transmitirme... pero lo único que explica que Milei estemos es en mejor esta situación de persuasor, paridad digamos, es un candidato como Perdón, al revés, Milei, Massa con es un mejor 140% Hoy alguien de decía, inflación. hoy alguien decía algo que es interesante. Todas las preguntas que Milei... A ver, Milei es un producto de la televisión 100%. Es una persona que es un fenómeno político, pues saca 30% Un de los estandapero votos. de la tele, le dijo Claro, hoy alguien Massa. decía en Twitter, no recuerdo si lo hubiese citado, Massa le hizo todas las preguntas que el periodismo nunca le hizo a Milei en los medios. Y de la el manera... periodismo selectivo que Sí, él bueno, permite que lo entreviste. Está bien, pero en general en las entrevistas a las que va no les preguntan, no le preguntan así. Y cuando le preguntan es un problema, digamos. Por eso digo, o sea, si él hubiese tenido una serie de propuestas pro sociedad, hubiese salido más indemne de ese sí o no. Porque Massa no le estaba diciendo, suponete que Milei proponía, che, desde el diciembre los jubilados van a cobrar 500.000 pesos cada uno. Entonces, Massa, ¿qué le podía preguntar sobre eso? Le iba a decir, ¿vos querés aumentarle a los jubilados, sí o no? O sea, no le estaba diciendo,
una cosa propositiva. Entonces lo que digo es, si el debate es un espadeo dialéctico, gana el que mejor preparado está. Bueno, una de las máximas en el coacheo para los funcionarios públicos, para los políticos es, nunca importa la pregunta. Alguien te hace una pregunta y vos respondes. Yo te pregunto, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? Y vos me contás que bajaste la inflación. Yo te pregunto, ¿cómo vas a hacer tal cosa? Y vos me respondés que te duele el dedo gordo del pie. Comunican lo que quieren comunicar más allá de lo que le estén consultando. Y Javier Milei estuvo permanentemente atendiendo las consultas de Sergio Massa. Es el anti-máxima número 1 del coacheo en términos políticos. Después, en el segundo bloque, entiendo yo, y esto ya con la información, que le dijeron no te prendas tanto en responder, porque si no quedás... Y Massa ya no preguntó ahí tanto. se equilibró Eso es una estructura lingüística que se llama pregunta retórica. Pregunta retórica es preguntas de sí o no, pero vos ya sabés la respuesta. O sea, en este caso, más allá de la respuesta. Entonces yo te hago, ¿querés sentirte contenta? No, la verdad que me quiero sentir triste. ¿Querés ganar dinero? No, la verdad que quiero ser pobre. ¿Entendés? Entonces, esas son preguntas retóricas. Vos ya sabés de antemano la respuesta. Entonces, y tiene preparada lo que sigue después está coachado de en esa eso. respuesta que sabe que le va a dar. Entonces espera que Milei, ¿cómo se sienta? Confundido. Porque ahora se tiene como que desdecir de esa pregunta retórica que más allá sabe cuál es la respuesta. Chicos, la verdad que son 2 horas en donde no me quiero imaginar. Si hicieran un escaneo al cerebro de estas 2 personas durante el debate, deben haber estallado. Lo que pasa es que, Facundo, de las cabezas. te hago una pregunta. La situación del indeciso no es que el indeciso dice... O sea, el indeciso más o menos sabe a quién quiere. O sea, más o menos sabe para dónde ir. No es dice, che, a mí me gusta el chocolate o no me gusta, digamos. Está en una situación donde más o menos sabe si define. Ahora, esa situación no la define una vez que ve un debate. O sea, tiene que llegar al momento de la urna, la cabeza le va trabajando y va relacionando la situación que vio o no vio con una serie de variables, digamos. Me parece que es difícil medir ahora qué impacto tiene en el indeciso cuando en realidad... De hecho, en la elección primaria parece haber habido también un montón de dato oculto de eso, ¿no? Sí. Nosotros queríamos prestar especial atención al grupo de indecisos porque es un poco el segmento de votantes al que todas las encuestas están apuntando. Entonces todas te están reportando. Todas dan 10 puntos. Quienes no saben y quienes ya dicen que van a votar en blanco, que la sumatoria de ambos te está dando 10 puntos, 12 puntos, 13 puntos, depende de la encuesta que vean. Entonces queríamos ir a ver ese segmento de votantes, si salía más informado, menos informado, más confundido, menos confundido, o con alguna inclinación para algún espacio político. Lo que encontramos, por lo menos en el estudio de ayer, es que salieron igual. Claro. Y puede ser, y esto no es cargar las tintas sobre el formato del debate. A mí, personalmente, y parte de la discusión que tuvimos con el equipo, encontramos que el formato del debate fue interesante, fue ágil, fue novedoso, pero posiblemente en este momento de la elección, en este balotaje, donde todas las encuestas te están dando un empate técnico, quien está 1 o 2 puntos arriba está siempre dentro del margen de error. Eso estadísticamente hoy es un empate y una posibilidad de que cualquiera de los dos pueda ganar. En ese contexto, un debate que tal vez te ayuda a aclarar, en realidad termina manteniendo la indecisión porque todos salieron como un poco atolondrados del estudio. Eso es lo que percibimos ayer, tanto de toda la información cuántica que relevamos como la discusión posterior que tuvimos en los focus. Bueno, y otro de los fragmentos destacados tiene que ver con este estudio minucioso que hizo Sergio Massa respecto de las recientes declaraciones de Javier Milei a la prensa y confrontándolo con lo que le estuvo diciendo a un sector del periodismo. ¿Sostenés lo que dijiste en televisión o vas a decir otra cosa? Lo que decía Leandro recién, en algunos momentos del debate, Javier Milei no pudo sostener su propio relato previo, reciente, en la misma campaña. ¿A cuál le creemos? ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, a ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. Bueno, allí lo veíamos justamente a Javier Milei atendiendo este momento que posiblemente no lo esperaba, ¿no? Que hubiera hecho
junto a su equipo, por supuesto, Sergio Massa, un estudio minucioso de las declaraciones más recientes a la prensa y confrontándolo con eso mismo. Y desde este mismo lugar vamos a ir a una nueva confrontación que tiene que ver con el Papa Francisco. Y a mí, ustedes saben, chicos, me gusta la ironía. Yo voy a empezar a pedir disculpas como lo hace Javier Milei. ¿Qué pasó con el Papa? Internamente. Yo cada vez que tenga un problema con alguien que me pida que le pida disculpas, le voy a decir, ya te las pedí internamente y de mi boca no va a salir la palabra perdón. Cuando Sergio Massa lo confrontó respecto del desprecio hacia el Papa Francisco, llamándolo el representante del maligno en la tierra, anoche en el debate pasó esto. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. Y te aviso que lo que diga un integrante o un seguidor de La Libertad Avanza, eso no quiere decir que sea la posición de nosotros respecto a la Santa Sede, a la cual respetamos de todos modos. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y lo vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno, sí o no? Mira, si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él le llegaron, si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo, yo no tengo problemas en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y se acabó. Primer punto, no solo eso. Segundo es, estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado. Y no solo eso, darle los honores propios del jefe espiritual de la Iglesia, dado el credo católico de los argentinos. Por lo tanto, deja de mentir y hacer un punto de eso, porque eso no es un punto. Bueno, allí veíamos el tema religión entre ambos candidatos. Facundo, cuando ustedes estaban midiendo en este momento o a posteriori también este fragmento y también atendiendo lo que dice Milei, que es cierto, un gran porcentaje de argentinos y argentinas son de la religión católica, el norte argentino a la cabeza, si vamos a dividir el país por regiones, se deben haber sentido muy desilusionados los votantes de Milei cuando dijo esto. El propio Papa Francisco habló de Javier Milei despectivamente, sin nombrarlo de manera directa. Esta especie de disculpa interna que dice Javier Milei que le pidió al Papa, ¿surtió algún efecto entre los desilusionados, los católicos? Lo que detectamos es que justamente esa frase textual, así como la dijo, es una de las 3 frases con impacto negativo más alto de todas las que dijo en todo el debate. Ah, mirá. ¿Cuáles son las otras? Las otras, una hace referencia a... Perdón, Facundo, decías sí. La de le pedí disculpas internamente. Todo ese fragmento exacto fue justo una de las 3 frases con mayor valoración negativa de todo el estudio. ¿La de Malvinas? La de Malvinas no surgió entre las 3 principales. Pero la del Papa, ¿por qué? Porque lo ven como algo falso, que se disculpa cuando en realidad piensa otra cosa. No tenemos o por el Papa en sí. Claro, esta es la parte del estudio cuantitativo. Claro. Entonces, como nosotros tenemos las 110 personas que van valorando hacia 10 o hacia menos 10, y hay 3 grupos de votantes, esto quiere decir que los votantes de La Libertad Avanza tendieron a valorarlo positivamente en todos los puntos que él mencionaba. Pero después, votantes de Cambiemos, el segmento de indecisos y votantes del peronismo, los 3 valoraron negativamente. Entonces eso el promedio se lo lleva hacia la negatividad. Por eso aparece como una de las 3 frases más negativas. ¿Y cuáles otras estuvieron? Las otras que surgen es, perdón, tengo el machete acá. Bienvenido. Si vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de inflación, esa fue otra. Bien. Y la tercera fue no te agredí, solamente expreso compasión. O sea, una hace referencia a cuestiones económicas, que era lo que veníamos charlando, la otra a relaciones de Argentina con el mundo o con la Iglesia, y la otra a una tensión personal. Y además, del lado de Massa, del lado de Massa, una de las negativas también fue una personal, que es la de su pasantía en el Banco Central. Exactamente, ahí tenemos... Carpetazo. Exacto. No era un carpetazo, porque ya se había publicado en varios lados. Estaba en el libro de Milei. Está en el libro de Milei, sí. Entre las negativas que salió de las 3 principales de Massa, en realidad una que surge, que también tiene que ver con estos idas y vueltas, es cuando él dice no tengo empresarios amigos, tengo empresarios a los que conozco. Esa es una de las 3. Claro. Esa nos tomó el pelo a todos. Esa es una de las 3. Después surge lo del punto de la movilidad social
ascendente. Sí. Cuando habla del sistema educativo argentino, tiene una particularidad, es que permite la movilidad social ascendente. La igualdad de oportunidades permite que el hijo de un peón rural pueda soñar con ser abogado, presidente. Y eso fue una frase negativa. Esa fue una frase que fue entre las 3 valoradas más negativamente. Ahí la presunción a nosotros también nos sorprendió. Eso, perdón, Facundo, fue porque recuerdo ese momento en el que Javier Milei le dijo que él había egresado de una universidad privada. Digamos, ¿se compone con la respuesta de Milei o es solo lo que dijo Sergio Massa? El efecto negativo. Claro, entendemos que el efecto negativo viene por el posicionamiento del candidato Unión por la Patria en el lugar por ahí de persona común. Porque después cuando vamos a la indagación en el Focus, algunas de estas cuestiones las testeamos, no testeamos la frase referida al Papa, pero sí en el lugar que se pone él cuando va a dialogar con la gente o con el electorado. Y cuando aparece Sergio Massa con esa intención de ser el hombre común, como el que está al lado, el que va caminando, el Tajaí, eso no estaría siendo muy bien recibido, por ahí es un recurso sobreexplotado en términos políticos. El tercer punto que aparece negativo es la referencia que hace a él como gestión de ministro de Economía, sobre todo cuando se refiere a que a lo largo de estos años hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía por la sequía y por el programa con el fondo. Ahí lo que vimos fue que votantes del segmento Juntos por el Cambio, de la Libertad Avanza y los indecisos valoraron negativamente ese punto. Los votantes de Unión por la Patria sí lo consideraron como algo positivo, ¿no? Esa defensa. Bien, vamos a continuar profundizando en los gestos de los candidatos. Una de las frases de cabecera de Javier Milei es justamente que una Argentina distinta no es posible con los mismos de siempre. Lo dijo con Sergio Massa al lado, con esta gestualidad. Mirá. Cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La cara de... Lo voy a decir, perdón, de ninguna manera lo digo en términos analíticos profundos como lo haces vos, Santiago, pero qué cara de desprecio. Sí, sí, o sea, aleja, pero no se alejó tanto corporalmente con la cara, pero sí. Pero levanta un poquito una ceja sola. ¿Eso es un tic o es eso un pasó tic mucho? que tiene él, sí, sí. Él, claro, pero no es algo inclusive en las que publicidades indique de él. algo. Claro, no, muchas veces no, a veces puede indicar nerviosismo. Nadie va a destacar la habilidad de Javier Milei de mover una sola ceja, viejo, sí, porque la verdad que no se lo estamos reconociendo. Para mover en mi caso una sola ceja tengo que bajar la otra. Es imposible. Yo me la tengo que tener Igual con la no mano. estamos buscando a alguien que haga gestualidad, sino que sea presidente, ¿no? Pero básicamente cuando manos, si quiere, pero cuando ella habla a Milei, los mismos de siempre. Y es como que se aleja un poquitito corporalmente y baja el tono de la voz. ¿Con eso qué hace? Sí, es un tono que tiene que ver un poco más con lo despectivo, ¿no? Sí. ¿Esto es lo mismo de siempre? Igual estuvo bien en el gesto de decir. Sí, está bien. O sea, está bien en el sentido de lo que quiere comunicar. Claro. Con los mismos de siempre. Quizá tenía que aclarar quiénes son los mismos de Al final no aplaudió, ¿vieron que Milei no aplaudió al final? A mí estuvo con unas carpetas así como... No, pero estaban todos aplaudiendo y él no aplaudió. Él era el único que no aplaudía. A mí me sorprendió eso también, que, bueno, hasta Sergio Massa también lo estaba haciendo y él como que no acompañaba ese proceso. Sí, además la estructura de cómo se hizo esta vez el debate, a comparación de las otras veces, no se aprovechó tanto. O sea, el espacio era entre dos candidatos y estaban ahí sobre el atril. No se movieron tanto. Hubo poca caminata. Yo cuando lo vi a Sergio Massa saliendo... Es difícil igual hablar, te digo, es difícil hablar caminando cuando están... Bueno, por ejemplo, pasó con Lula da Silva y con Bolsonaro. He grabado muchos copetes en mi vida. Los copetes son eso cuando se hace una grabación, que se hace una presentación respecto de lo que va a venir. Es muy distinto cuando hablas parada que cuando empezás a caminar. Y lo grabás 150 veces. Sí. No se puede caminar a la vez y... Es difícil, es muy difícil. Lo que pasa es que en el caso de Brasil, en el debate de Brasil, donde esto también se permitió, hubo un momento en que a uno de los candidatos, no me acuerdo quién fue, se acercó al otro, como diciéndole alguna cosa. Bolsonaro se le acerca a Lula. Sí. Acá es medio raro, ¿no? Pero bueno, por eso también lo que decía Facu, que no sé qué tipo no se saludaron tampoco. Nuevo, en una instancia de definiciones. Ni cuando empezó ni cuando terminó, ¿no? Con un Massa que... tenía que ser ganador, pero estaba medio robotito. Y un Milei que no se podía ni mover para que nada se le saliera de descontrol. Y yo no sé quién quería salir a caminar, no sé, me parece. Me parece que todos sabiendo este margen muy chico que hay para... Digo, vamos a tener el balotaje
más cerrado de nuestra historia y uno de los más cerrados de América Latina, tal vez. Creo que nadie quiso... arriesgar mucho. Un error no forzado. Un error no forzado podía llegar a cambiar Porque algo además, y eso a mí creo me da que la tienen sensación calculado de que tampoco pega tanto en el resultado general. Por ejemplo, hace un rato Victoria Villarruel acaba de decir que hay madres que abortan con el embarazo a término. Esa declaración va a correr como reguero de pólvora de acá hasta el domingo, mucho más que el impacto del debate. Entonces digo, con los riesgos que vos corres todos los días, en el debate te guardás, digamos. Diciendo sí, hoy dio una entrevista en un canal colega, dijo eso, dijo también que la ESMA debería ser un terreno disponible para todo aquel que lo quiera disfrutar, algo así dijo. Entonces digo, cuando hay ese nivel de cosa polémica en la campaña, en el debate, no... Por eso digo, cuando midamos si efectivamente pegó o no pegó, ¿cómo sabemos si pegó o no pegó? Si hay tantas cosas, Massa puede decir, a mí me pegó más la inflación que el debate. O Milei podrá decir, y yo tengo 2 o 3 que los tengo censurados para que no digan más nada porque es un peligro. Bueno, hay algo que han hecho todos los candidatos de La Libertad Avanza para todas las candidaturas con las que compitieron, tanto las legislativas como las gubernativas en las provincias. Todos han dicho cualquier declaración que cuestionara cualquier consenso básico de la sociedad argentina. Desde de los de más antaño hasta los más nuevos han salido a cuestionar cada uno de esos principios. Candidatos que han sido competitivos, no se ha movido el amperímetro de las preferencias de la intención de voto. Con cualquiera de los puntos que han dicho, las siguientes mediciones a la semana siguiente no han hecho que se cayeran en picada, incluso se han mantenido, eventualmente han generado la atracción de otros segmentos del electorado. Esto es algo que se ha visto en toda la campaña. Hoy la discusión está pasando por la economía, el bolsillo y la inflación, ¿no? Facundo, corregime si me equivoco, en un debate como este, lo que se busca más que sumar puntos para el molino de cada uno es que el otro pierda lo suyo, digamos, hacer que el otro caiga más que intentar subir, que es un poco más difícil. Y lo que pasa es que ahí la tiene más debate. difícil Milei que Massa. Porque da la sensación de que el votante de Massa es más núcleo duro, digamos. El 37 es muy difícil que lo pierda. En el caso de Milei tiene 2 desafíos. Conservar el 30 propio y conservar el excedente de Juntos por el Cambio también, o sea, conservarlo al nivel en el que se lo dieron. Lean, tenemos lo que mencionabas recién, a Victoria Villarruel diciendo que hay mujeres que abortan con el embarazo a término hace instantes, lo acaba de recuperar la producción. ¿Hay alguna idea de derogar la ley de interrupción voluntaria del aborto? Mira, bueno, vos lo sabés, Javier te lo debe haber dicho las veces que él vino, esta es mi primera vez, nosotros somos los dos pro vida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. También debo decirte algo, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020. Pero creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que vos no podés ni comerciar, ni vivir, tu sueldo no sirve, no podés alquilar, o sea, no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad. Esto sería entonces un proyecto de discusión y eventualmente derogación, pero no para el primer año o no para los primeros 4 años. No lo ciframos en tiempo, esa es la realidad. No lo ciframos en tiempo. En algún momento se podría, intentarían la discusión. Sí, en algún momento nos gustaría la educación. Sexual. Sobre todo porque, puntualmente, en el tema del aborto, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito. Entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde. Eso lo tenés Bueno, se cortó justo en esta parte en la que el periodista le hace la repregunta respecto de dónde saca esta información Victoria Villarruel. No dice de dónde lo saca. No lo dice. No dice. No me sorprende. Solo por decir algo que cause estupor. Dice que la ley permite, según ella, ¿no? que se pueda abortar, porque lo que dice la ley es hasta la semana 14 y después de la semana 14 es si el embarazo es producto de una violación o si corre peligro la vida de la madre. Victoria Villarruel dice en esta nota que dio
que si la madre presenta un certificado que la afecta psicológicamente, puede abortar más avanzado, y ella incluso, bueno, lo que dijo, ¿no? Que está abortando bebés a término, cosa que no dice de dónde lo saca, claro, eso, digamos, no tiene un no viene fundamento. solventado. No. Digamos, ella habla de no ideologizar la interrupción voluntaria del embarazo y basarla en una discusión, valga la redundancia, con bases científicas, que en efecto fue lo que se expuso durante muchos años cuando se presentaban permanentemente estos proyectos de ley. Sin embargo, ella va a la televisión y dice esta barbaridad, que hay mujeres que abortan con chicos a término porque presentan un certificado psicológico. O sea, totalmente por fuera de la discusión de la IBE, pero bueno, planta esta discusión para llevar ideológicamente el debate sobre una ley votada en el Congreso para el lado que ella sugiere. Ahora, Facundo, que sea tan ruidosa para Milei la campaña, porque recordemos que, por ejemplo, el último cierre, el previo a la primera vuelta, también fue muy ruidoso. Eso evidentemente le pasó factura. En ese acto se dijeron cosas terribles, evidentemente le pegó. Es una campaña con bastantes errores. El otro día Villarruel decía, vamos a dolarizar con los ahorros de los argentinos. Al otro día se tuvo que decir. ¿Qué análisis haces de esto? Esto sí, así vuelto. A todos los candidatos de la Libertad Avanza les está costando explicar el cómo van a hacer lo que quieren hacer. Recién mencionábamos lo del tema de la dolarización, ¿no? Venimos discutiendo dolarización hace 6, 8 meses. Sí. En Argentina se puede, no se puede. Este plan aparece en 3 programas, 3 personas, lo hacemos con esto, lo hacemos con otro. No termina de quedar claro. Esa es una de las propuestas, por ejemplo, que está generando más rechazo en la base electoral. No tanto en los propios, por ahí más de nicho, claro, pero sí la base ampliada con la cual uno tiene que conquistar para ser, convertirse en presidente de Argentina. Esto es algo que vimos en el estudio de ayer, por ejemplo. Cuando nosotros vamos midiendo, podemos ir midiendo desde el momento que arranca hasta que termina y cualquier momento segmentado por tiempo. Encontramos el fragmento donde se habla de dolarización en la economía. Y ahí encontramos que había mucha sinergia entre los votantes de Cambiemos, los indecisos y los de Unión por la Patria. Entonces eso mostraba que había una valoración de Sergio Massa, porque claramente era una valoración positiva de Unión por la Patria, sobre la dolarización, rechazando esa propuesta, y coincidían votantes de Cambiemos y votantes indecisos. Y en el polo opuesto, rechazando lo que decía Sergio Massa, hasta la Libertad Avanza. Entonces en ese punto sí logró, por ejemplo, Massa generar un mensaje transversal, romper su propio nicho y lograr que el mensaje que construye llega hacia otros electorados. Eso es lo que le está costando a Javier Milei con la dolarización, pero insisten igual con ese punto. A mí me cuesta ver que rompiendo todos los lazos con todos los sectores. Ayer, por ejemplo, el tema de Margaret Thatcher. Digamos, que hoy generó comunicados de excombatientes. ¿Y te parece, Lean? Vamos a verlo para la gente que no vio este fragmento, bueno, en el que Javier Milei decide resaltar la figura de la difunta ex primera ministra británica, que le valió, como decías, Lean, el repudio de las organizaciones de excombatientes de Malvinas. Y ojo, esto lo dice, yo me pregunto realmente cómo serán las conversaciones con este tema con Victoria Villarruel, que es hija de un excombatiente de Malvinas. Su padre fue jefe de una campaña de comandos durante la guerra, un militar retirado. Sin embargo, él ha decidido resaltar la figura de Margaret Thatcher, lo que, repito, le valió un repudio generalizado de excombatientes y de no excombatientes también. Vamos a compartir lo que dijo. Digamos lo de Malvinas, o sea, también, digamos, nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. Es más, Victoria es hija de un héroe de Malvinas. Y no solo eso, sino que además, ¿sí?, vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Así es que termina de mentir, digamos, basta de ese nacionalismo barato, cuando en realidad, digamos, se hacen propuestas serias. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google, porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Y ¿sabes una cosa? Tenés que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema.
Bueno, Javier Milei señalando a Sergio Massa como molesto por sus elogios a Margaret Thatcher está a causa de la caída del muro de Berlín y no a causa de la guerra de Malvinas y de la muerte de 634 soldados. Decías recién, Lean, antes de ver el fragmento. Sí, que digamos, viene con una serie de, no sé, por ejemplo, con el Papa, enfrenta a la comunidad católica, también ha habido comunicados de otro tipo de religiones también contra Milei. Con el tema de las sociedades anónimas va contra los clubes. Con el tema de Margaret Thatcher contra los excombatientes. Da la sensación de que en el camino... Esto no quiere decir que no pueda ganar la elección. Ahora, en el camino va dilapidando una serie de capital que en algún momento lo va a pagar de una u otra manera. Ojo, esto no es nuevo, ¿eh? En el año 2016 hay que reconocerle la coherencia a Javier Milei, porque viene de larga data este apoyo a la ex primer ministra británica. Lo que te vamos a compartir es un tuit de su perfil personal en el que en el año 2016, como decía Sergio Massa, cuando Javier Milei era un estandapero de la tele, era un personaje folclórico, nadie lo vislumbraba en un balotaje y decía, buen jueves, para ir cerrando, una frase de Margaret Thatcher. Había que animarse de todas formas también, ¿eh? El socialismo no procede del pueblo, es una doctrina de intelectuales que tuvieron la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de todos. 5 de mayo de 2016, Javier Milei, quien negaba en aquel entonces participar en política, esto es de muchos años atrás, ha vanagloriado y elogiado la figura de Thatcher en varias oportunidades. Anoche, incluso siendo interpelado por su contrincante, lo volvió a hacer. Esto, recién cuando te preguntábamos respecto de las frases que generaron impacto negativo, esta no fue una, me llama mucho la atención, digo, me desilusiona un poco. Esta no fue una de las es grave. Esta no fue una de las que apareció entre las 3 de más impacto negativo. No quiere decir que no sea una frase que haya generado. ¿Y qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Se puede saber la edad del...? Sí, cubre los 3 segmentos de votantes tradicionales, de 18 a 25 años, 26 a 49 y más de 50. Trabajamos con bloques de 3 y no bloques de 4, pero sí tenemos jóvenes. Y quizás a los más pibes la guerra de Malvinas se les hace algo muy lejano. No tenían freno. Claro, pero los que son pibes tienen padres. Tienen padre, tienen madre, digamos, de alguna manera les pueden acercar. Acá pasó, tienen padres más o menos de la edad que naciendo o muy pocos años o durante la propia guerra. Los Andes no había nacido y sin embargo sé lo que pasó, digamos. Exacto, bueno. Eso es obvio, digamos. Pero digo, capaz que los más chicos no le dan bola, no sé. Lo que creo que ocurre con la figura de Thatcher es reflotar de alguna manera el neoconservadurismo de los 80. Eso fue un movimiento... Thatcher no es de Gaulle, digamos. Él dice, pues, mirar a de Gaulle a Margaret Thatcher. Ahí va metiendo en una bolsa muchos líderes nacionales de distintas décadas. Particularmente Thatcher y Reagan son los representantes del neoconservadurismo de los 80, que es el que después termina implementando las ideas que llevan al consenso de Washington. Pero son los que intelectualmente le dan forma a ese reverdecer del neoconservadurismo que veníamos del estado de bienestar keynesiano, después de la Segunda Guerra Mundial. De Latinoamérica también. Exacto. Entonces, ahí aparece toda una figura de que hoy convertirse en derecha es ser rebelde, como cuenta el libro de Pablo Stefanoni, y de alguna manera Milei lo que hace es una conexión entre esa Thatcher intelectualmente de derecha en los 80 y de Reagan, y la trae a colación como si hoy fuera canchero de alguna manera reivindicar ese tipo de figuras, haciendo caso omiso totalmente a la guerra Malvinas y las consecuencias que generó. Y de alguna manera el electorado más ideologizado cercano a él hace caso a ese hacer caso omiso a lo que sucede con la guerra Malvinas, con lo que sucedió con la guerra Malvinas, lo cual genera bastante daño para la memoria nuestra. Bueno, seguimos analizando los gestos. En este caso, cuando Milei expone sobre economía, ¿qué decide hacer Sergio Massa? ¿Mirar a cámara? ¿Mirar para otro lado? ¿O escribir como si no estuviera hablando nadie? Esto es consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a la casta política, que le gusta intervenir. Y eso se manifiesta con déficit fiscal. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. De hecho, Argentina de los últimos 123 años, durante 113, tuvo... Bueno,
Santiago, esta forma es una forma quizá más sutil, si se quiere, como estoy ocupado en este momento para escuchar la pavada que tenés para decir. Sí, sí, está haciendo como que está escribiendo, o por ahí está leyendo alguno de los puntos que tenía escrito de antes, pero muchas veces cuando hablaba Milei, Massa a veces se ponía así, como que no lo escuchaba o estaba absorto en un pensamiento, básicamente por ahí en lo que le iba a decir después, por sí o por no, básicamente. Lo que hizo Massa, según lo que yo estoy viendo, es recolectar un montón de información de Milei y después utilizar las preguntas retóricas, porque él ya sabe las respuestas. Entonces vos ya tenés toda la información y ahí tiene todos los puntos débiles. Haciéndole esas preguntas retóricas, que son preguntas de sí o no, pero vos ya sabés las respuestas. Puede ser la respuesta que sí o puede ser que no. Ahí ya lo vas desarmando al rival. Y Milei no se pudo salir de ahí. Eso es lo que a mí me llamó la atención, básicamente. Facundo, y este gesto del que estamos hablando con Santiago, de primero te acorralo y después te ignoro, ¿cómo es interpretado por la ciudadanía votante? Bueno, me parece que fue parte de toda la estrategia del debate, ¿no? Ahí Massa lo que intentó fue mostrarse presidenciable, tomar la iniciativa, mostrar qué es lo que quiere hacer, exponer las falencias discursivas de Javier Milei, de su espacio político y sobre todo mostrar esa incapacidad para resolver problemas, ¿no? Uno cuando tiene que estar gobernando tiene que estar resolviendo problemas, afecta intereses, entonces en un momento donde vos tenés que tomar una decisión, a ver si se responde rápido, si tiene una salida rápida, toda la estrategia de acorralar o de plantear, bueno, sí o no, qué vas a hacer, qué pasa cuando tenés que hacer esto, en un momento tenés carpetas que tenés que elegir, tenés botones que tenés que apretar y cuando tenés que tomar esa decisión es cómo llegás a esa decisión. Y me parece que fue parte de la estrategia del equipo de campaña, no mostrarlo como que no va a tener del todo las condiciones para... que no sabe, que no tiene conocimiento del Estado ni de la botonera y por otro lado que tampoco es capaz por una cuestión cuando habla del psicotécnico, ¿no? Porque ahí también deja sobrevolando cuando no dice por qué no le renovaron la pasantía, como que da la sensación que tiene la información y que tiene que ver con algo de el equilibrio mental que plantea al principio. Me parece que lo quiere mostrar como que es incapaz por esas dos cuestiones, que era el objetivo de Massa, que lo logra de alguna manera. Lo que a mí no me quedó claro es cuál era el objetivo de Milei de anoche, qué quiso hacer con Massa, ¿no? De qué quiso lograr. No, a nadie le quedó claro. No estaba claro. Como que estaba disperso. Decir, fue muy poco preparado. Da la sensación de que fue muy poco preparado. Y no había un objetivo Tenía que claro de ahí, decir, bueno, voy a apuntar a la economía. No bueno, fue. quizás recordando no fueron los otros acompañantes políticos, parece, ¿no? O sea, ¿cómo? No fue Macri, no fue Patricia. Bueno, ese fue uno de los puntos también que le enrostró Sergio Massa y la verdad es que no fue Mauricio Macri, no fue Patricia Bullrich, ninguno de la plana protagonista de lo que es el PRO, no fue el propio Durán Barba. Pedido del propio Milei. ¿Por qué lo pediría? Ni Fátima Flores lo acompañó. A ver, eso es lo que dice Milei. Es a pedido del propio Milei dice que pidió que no vaya. Milei, porque en las últimas semanas la figura de Macri lo estaba de alguna manera opacando. ¿Y de otros? ¿Y quiénes son los otros? Más importante que... Bueno, que una Macri. segunda plana, una segunda plana. No tiene, a ver, si sacando a Bullrich y a dos o tres más no tiene. Bueno, un Luis Petri, qué sé yo, alguien, un relleno, Pero alguien no, que que vaya uno de segunda es que no fue el de primera. Algunos podrían haber invitado. O sea, Bueno, voy a tomar lo que dijo recién Mayra respecto del cruce acerca del psicotécnico. Esta propuesta que hizo Massa para los que lleguen, que quede instalado para los candidatos. Recordemos, que la queden justicia del ya balotaje. dijo que no. Le fue denegado el pedido. O sea, no lo pidió Massa, no lo pidió Milei, esto lo pidió una ciudadana cualquiera y le dijeron Pero que luego lo no, tomó porque no Sergio está Massa. dentro de las condiciones que pide la ley para que alguien sea candidato a presidente, sino que vayan al Congreso, lo reformen. O que lo hagan en privado. Bueno, Sergio Massa lo tomó en una entrevista que concedió también en días previos, antes de las generales incluso. Y bueno, lo trajo nuevamente a colación en el debate anoche. Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dijiste dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste... Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué a no te la otras cosas. renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de
el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras pasado entiendo si que fuera estés por eso. enojado con el Banco Central y No estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Bueno, Sergio Massa intentando instalar este argumento. Javier Milei está en contra de las políticas del Banco Central. Sería por una suerte de despecho tras no haber tenido una renovación de la pasantía hace muchos años cuando era estudiante. Esto a Javier Milei le debe haber molestado bastante. Ahí, sin lugar a dudas, no estaba preparado para claro, eso. Y también hay eso. que decirlo, May, creo que lo dijiste vos hace un rato, no es necesario ir a los servicios de inteligencia para averiguar esto. Es una cuestión de alguien del Banco Central que tenga afinidad, que Sí. llame y que cuente. Ahí, Es un dato semipúblico, digamos. Claro, porque después los de la Libertad Avanza, tanto Villarroel como Marra, por ejemplo, cuando terminó el debate, dijeron no, Sergio Massa seguramente que recurrió a la AFI para Montón. hablar de esto cuando ya se sabía que Estaba esto publicado, estaba lo- publicado, había salido en el libro de Juan González, que habló hace poquito de Milei. Y no, lo que le quería preguntar a Santiago, si en estas imágenes que veíamos se ve como que Milei se sorprende cuando le dice lo del Banco Central. Sí, O se no, o ya se... No se le esperaba. Porque se queda como, sí, dice, y Se queda por ahí contesta. paralizado en un momento. A ver, habría que ver un toquecito nuevo, pero me pareció como que se quedó como quieto. Lo ponemos, Ok. mira, lo vamos a repetir. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a la casta política, que le gusta intervenir. Y eso se manifiesta con déficit fiscal. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. De hecho, Argentina de los últimos 123 años, durante 113, tuvo consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado... Sí, ahí cuando dice Bueno, mira, casta, no lo era dice- este, pero era el que mandó el botón. Cuando pero de dice todas formas casta lo sirve. dice con tono casta, así tipo de asco, ¿no? Básicamente. Después otra cosa, ahí, bueno, en el otro video, pero en realidad en casi todo el debate, lo que usa mucho Massa con Milei es órdenes directas. Decile, contestale, hablale, como si fuera el jefe, ¿viste? Pedile Cuando le perdón. hablan Pedile la- perdón. O sea, todas órdenes, De hecho, comandos. en un momento o él le sea. dice, acordate que vos viniste cuando yo estaba en el Claro. Frente Renovador A mi búnker, sí. a mi búnker a pedirme no sé qué cosa. digamos. A apoyar al espacio. Sí. Que dice que nos reuníamos con, y habla de Sí, Labaña, lo menciona él, habla de Nielsen, Sí. habla como del equipo económico que participaba de alguna manera de la vida del Frente Renovador, dando a entender que bueno, que había algún vínculo y él, O sea, Milei es consecuencia de Massa. yo no sé eso, lo que sí abrió más ayer en el debate, reconoció que había un conocimiento de ellos Lo que pasa previo, que o sea, que se- se conocían de otros ámbitos. Lo que pasa que Milei pasó de un personaje mediático a uno simpático a uno peligroso. De hecho, el libro El Loco de Juan González, al principio era cuando Milei no tenía chance, era tomado como, mira, el tipo habla con los perros. Ahora ya todo el mundo lo agarra y dice, che, pero pará, esto es en serio. Y en ese libro no solamente se cuenta el tema del Banco Central, se cuenta también un tema que tuvo en una universidad, no voy a dar el nombre de la universidad también, y la salida de Corporación América, que es la empresa donde él trabajaba, la empresa de Eduardo Urnequian. Por eso ayer también en el debate surge eso, que Massa le dice, vos no te vas bien de ningún lado. Entonces, claro, cuando aumenta la exposición, aumenta la información sobre uno también. Entonces hay que ver si un candidato está preparado para esa presión, porque después cuando está el ejercicio del poder es peor. ¿Lo subestimó tal vez? No sé si lo subestimó, Por a mí falta me de parece costumbre, que... por falta de trayectoria en Lo que la pasa es política. que, a ver, Massa tiene un activo que es que ha ido a entrevistas a todos lados. Canales más afines, menos Hace 20 afines, a años. todos. Milei no, digamos, se ha protegido bastante. Entonces, cuando vos te protegés en las entrevistas, cuando entras en un debate más franco con alguien, no te esperás que te pueda pasar una cosa así. O sea, de hecho, cada vez le preguntan menos a Milei. Entonces Milei- digo,
Sí. Milei cuando por ahí se empieza a poner nervioso, empieza a utilizar el digamos, el o sea, digamos. Fue Empieza... la palabra Fue la que palabra más que más nombró. usó. Fue la palabra que más dijo, sí, Digamos. lo detectó La chequeado. palabra, digamos. Bueno, a ver, Digamos, hace un pero ratito... eso lo dice siempre, en casi todas las Hace un entrevistas, ratito cuando se empieza a acaba poner de- más nervioso, ¿no? Hace un ratito acaba de criticar a la gente de chequeo también. O sea, en una de las entrevistas. Bueno, son datos. A nosotros también Por nos eso apareció, cuando hicimos la nube de palabras, la palabra más utilizada y digamos, apareció. 55 veces usó la palabra, digamos. Eso es un dato. O sea, Acá acá hay una salió- constante, hay un cuestionamiento a los datos. Los datos muestran algo, no va en la línea de lo que él piensa y está mal el dato o hay que cuestionar el dato o problematizar el dato de alguna manera o plantear una duda sobre el dato, que también es lo que está pasando un poco con el cuestionamiento al sistema electoral, a la legitimidad de la elección, ya plantear ciertas dudas. O sea, es parte de una estrategia que viene siendo de parte de este espacio político y que también se ha replicado en otros países. Experiencias similares lo que hacen es salen a cuestionar el dato cuando el dato no acompaña el argumento o la propuesta que están haciendo. Al acá margen de salió- lo difícil que debe ser, sin lugar a dudas, la tensión mental en un debate como este, también es cierto que cualquiera esperaría un gran poder de concentración y de una capacidad de un ordenamiento mental por parte de una persona que va a conducir un país en muchísimas situaciones de crisis, en situaciones en donde se prende fuego todo, se inunda todo, la crisis, no sé, se discute con líderes internacionales. Cualquiera aspiraría a tener un líder que pueda ordenar sus ideas en un momento en el que la realidad manda. Y esto, me voy a salir un instante, si es que podemos, la producción me va a decir de lo que es las imágenes del debate en sí mismo, pero no del tema, porque a quien vi muy perdida y utilizando mucho esta palabra, digamos, y en una especie de nebulosa y hablando muy despacio, es justamente a Patricia Bullrich, que si bien no fue al debate anoche a acompañar a su ex contrincante y hoy candidato presidencial, tras las imágenes de anoche, emitió su opinión. Y bueno, ¿qué iba a decir Patricia Bullrich? Cuando ella misma hizo una performance bastante dudosa en los debates en los que participó y cuando, hay que decirlo, Javier Milei era prácticamente indefendible. Esto dijo Patricia Bullrich, esta fue su evaluación de lo que pasó anoche. Evidentemente Massa copó la escena, eso está claro, copó la escena, generó digamos, un envolvimiento general del debate, sobre todo en la primera parte. Ya después me parece que se emparejó bastante más, todo el tiempo intentó salir o no permitir o desviarse, no responder las cosas que se le preguntaban o lo que hoy pasaba en la Argentina. Tampoco Milei lo aprovechó demasiado. No lo aprovechó. Digamos, en la dialéctica del debate, evidentemente, digamos, uno cuando lo veía en el momento veía a un Milei que seguía la agenda de Massa. Bueno, Massa copó la escena, Milei no lo supo aprovechar. ¿Habrá visto el debate Patricia Bullrich? Es una incógnita. ¿Podrías hacer esa Bueno, esa ¿qué va a decir, encuesta? Patricia? Claro. Si está con- Dijo, otra cosa que dijo fue que el 90% de sus votos van a ir a Milei. Eso es fuerte. ¿Pensás que va a ser así? ¿Sus votos van a ir a...? Las distintas encuestas que se han publicado en la última semana hablan de 3 de cada 4 votos. Eso es un poquito más bajo, pero Pero es un número muy es alto. un de número todas alto, formas. lo cual muestra que la lectura que se hizo previo al acuerdo, que primero fue privado y después se hizo público entre Macri y Milei, fue bien calculado porque iba a ser bien recibido por la base electoral. 3 de 4 votos de ella o de Juntos por el 4 Cambio? votos de ella. Ah, o sea, De los que del sacó 17 que sacó en la... No del... De la primera vuelta. 16. Del 22 entonces. de octubre. Pico. En las generales. Esos votos no fueron de ella. Generales, Ah, pero por eso, de 25. Juntos por el Cambio, ella y Larreta. Claro, o sea, preguntando Ok. por quién votó en la primera vuelta, quién votó en la presidencial, las opciones son candidaturas, Bullrich, Massa, Milei, etc. Ajá. Entonces, Claro. 3 de cada Ah, 4 solo de de esos ella. votos
la intención No de de la voto reta. muestra... No de Juntos por... O sea, No de las PASO, de las No, porque de hecho generales. ella Generales, bajó, sí, sí. Juntos por el Cambio bajó su caudal de votos de Claro. las primarias a las Bueno, PASO. por eso, los que ya se habían ido, Ya se habían los que ido, no ya se habían querían Es elegir que por ese- Patricia Estaba Bullrich y filtrado. no la eligieron, ese dato, bueno, en ellos ya parte, se habían ido. ese dato en parte va a ser muy pesado. Porque tampoco sabemos con precisión qué es lo que pasa ahí. Porque, a ver, Patricia Bullrich, la única evidencia concreta que tiene hoy cuantificable de su performance individual es el 17 que saca en la PASO. Entonces es difícil saber, porque además vos tenés un proceso de fuga de el radicalismo, de la coalición cívica. Es difícil que le garantice 9 de cada 10 votos. Una gran por lo pregunta es menos qué va a complicado. pasar con cuánto va a ser el voto en blanco de esos partidos que declaman que eligen votar en blanco para saber si va a ser significativo, más allá que en la general no cuentan porque solo cuentan los Yo votos creo que no van a votar en blanco. Si hay un Algunos votarán Massa y 10% de otros votos votarán- en blanco, no importa si vienen de Miriam Bregman, si vienen del radicalismo, de dónde vengan, sí traen un mensaje. Ahora, si es un 2% de los votos en blanco, no llevan ningún mensaje, más allá de la elección que haya querido hacer el partido. Yo creo que los presidentes van a votar o a Milei o a Massa, digamos. Habrá una especie de... Yo no veo 10 puntos de voto en blanco, No, por eso digo, va a ser interesante calcular por más de que no cuenten en la general. Algunas encuestas están hablando de un numerito un poco menor. Esta última semana ha caído un poquitito respuesta a voto en Claro. blanco. y Pero votos porque la indecisos. gente se termina polarizando Y bueno, porque obligatoriamente. está optando por alguna de Porque está muy las parejo opciones. también, ¿no? El No, y quizá escenario- porque también va entendiendo que en un escenario de balotaje, si bien hay un mensaje a analizar luego de las elecciones, el voto en blanco no va para nadie. Como acá se gana por un voto. Entonces, No, tu voto, si bien emite un mensaje en lo público y es un hecho político sin lugar a dudas, no vas a beneficiar ni a perjudicar a ningún candidato, gana por uno. Sí, por ahora los números, la tendencia está mostrando que sería un nivel de voto en blanco similar al balotaje del 2015. No estamos ¿Fue hablando... cuánto? 5 puntos, si mal no recuerdo. No estamos hablando de un nivel de voto en blanco como la elección de Ilía en el 63, Y ¿no? en que fue de 20%. No estamos hablando de ese escenario. En estas elecciones, vos olfateás en estas encuestas y estos trabajos que están haciendo, que hay un voto vergüenza, que hay alguien que elige no decir a quién va a votar y después sí se va a inclinar. Eso es medio difícil de capturar. Pero en el olfato, digo, porque no lo podés Pero mirar. mira, si Santiago tuviera que analizar tu gestualidad, tu respuesta fue Me dijo que sí, positiva. ¿no? Ahí se sonrojó. Yo un poco colorado fácil. No, a ver, lo que ocurre es le asignamos etiquetas a cosas que a veces los estudios cuantitativos no pueden capturar. Entonces decir, bueno, hubo una sorpresa, entonces bueno, hubo voto, vergüenza porque en las encuestas no nos estaban contestando. La realidad es que cuando uno va a hacer encuestas, si le pifia o el método estuvo perfecto y la responsabilidad es que la gente contesta mal, o la otra biblioteca dice que en realidad uno hace todo lo posible para acercarse de una manera científica a lo más exacto que hacen decenas de millones de personas y reducir una muestra de decenas de miles o de miles de casos. Y eso lleva un trabajo que tiene su margen de error a veces y a veces también ocurre en escenarios que cambian en las preferencias. Algo que se estaba viendo era que antes de la primaria el votante de Bullrich, el votante de Milei tenía mucha sintonía en términos ideológicos. Había mucha simbiosis en términos de cuestiones de seguridad, interrupción voluntaria del embarazo, relación Estado y economía, y cualquier cambio que hubo en la última semana, cualquier hecho, hubo hechos que pasaron entre la última vez que se habilitaron para hacer encuestas y el día de la elección, que fue una semana antes se dejó hacer encuestas. Esa semana pasaron cosas y es posible que haya habido ahí alguna transferencia hacia un candidato que se estaba presentando como más competitivo y disruptivo respecto de la situación de la realidad que estaba pasando. Pero bueno, cuando aparecen esas sorpresas, pensamos alguna etiqueta para decir, bueno, en realidad no pudimos capturar esto. Lo que pasa que, Facundo, cuando se habla de una elección pareja, también es medio raro, porque si vos tenés 6 puntos de indecisos y tenés margen de error de 3, 4 puntos, vos podés terminar en una elección con un candidato ganando por 6, 7 puntos en ese escenario. Y eso no es una elección reñida. Por eso digo, medir la situación con este nivel de indecisión 6 puntos es es raro. un montón. El problema Por es que están eso. diciendo que puede haber 2 puntos de diferencia. Pero están diciendo que puede haber 2 puntos con un margen de 3 puntos de error y 10% de indeciso. Bueno, por eso nadie puede garantizar el resultado. También hay una de hoy. cosa que es cierta. Hay un montón de gente que no contesta encuestas. En general, la mayoría. Hay gente que miente en las encuestas. Y después está la otra duda, que para mí también es una sospecha. Yo quisiera ver, y eso se va a ver en el número final,
qué cantidad de votos de las fuerzas críticas de Bullrich dentro de Juntos por el Cambio ya no fueron a Massa en la primera vuelta. Yo digo, yo no estoy seguro que los radicales hayan votado por Patricia Bullrich en Massa en la primera vuelta. En Massa. Por eso digo, para mí hay dos dudas en la elección. Una es si Milei va a poder conservar el 30 en este conflicto permanente que tiene con los sectores y si puede capitalizar todo el voto de Juntos por el Cambio. Esas son las dos dudas que falta saber. Porque la verdad que uno dice, el que quería votar a Massa ahora tiene muchas más razones para votarlo. O sea, conservar ese 37 lo va a conservar y seguramente crezca más. Ahora, lo otro es difícil de saber. Es difícil de saber porque además parte de la base de Milei se la sacó también al peronismo. Entonces hay que ver si la campaña del miedo, como pegó en la primera vuelta, no pega también acá. Para mí el interrogante está ahí, digamos. Está puesto en qué le puede sacar o qué puede perder en el medio de la crisis Milei. Si voto propio o voto Juntos por el Cambio. Las encuestas todas garantizan algo que para mí no está claro, que es que Milei conserva el 30 y que además se queda con todos los votos Juntos por el Cambio. Igual recordemos que eso está el fin de semana largo y que por más de que nosotros hagamos proyecciones con los números tratando de hacer espejo, de dónde se lleva qué, el fin de semana largo va a generar ausencias. Algunos dicen que en perjuicio del votante de Juntos por el Cambio, que en todo caso sería el menos interesado en ir a votar, pero lo cierto es que tampoco sabemos a quién va a perjudicar. Sí, a ver, las encuestas nunca te van a decir va a pasar esto. Te marcan una hoja de ruta, entonces te dan escenarios posibles. El escenario hoy, y así lo veo yo, es de una total y absoluta paridad y las chances están para cualquiera porque es un escenario de balotaje. Es la elección que más alienta el comportamiento estratégico porque hay voto que uno deja de ser sincero y dice, bueno, no tengo mi primera preferencia porque no tengo representación de esa candidatura en el balotaje, opto por el mal menor, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí tenemos mucho comportamiento estratégico. Como son dos y viene una elección que primero eran 5 competitivos, después terminaron siendo 3, después terminan siendo 2, eso tiende a generar este tipo de comportamientos, con lo cual hoy tenemos un escenario es una opción, de paridad. Es una opción, no es bueno, una elección. Antes de ir a la primera pausa, vamos a analizar este último gesto junto a Santiago Chemes, cuando Javier Milei acusa de mentiroso a Sergio Massa. Lo tenemos, no sé si es con audio o no sé si lo tenemos en mudo. Es con audio, vamos todo. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentís. Bueno. Sí, ahí empieza el digamos. Ahí empieza que esto después termina Massa, diciéndole si te creciera la nariz ya me hubiera sacado un ojo. Sí, en una parte ahí cuando recién empieza a hablar Milei, Massa se pasa así la lengua por la boca, eso es un signo de un poco de tensión, se le seca la boca. Después cuando empieza a decir digamos, está con gestos así con las cejas. Más que nada sí, no con las cejas, con la boca un poco más abierta de esta manera, gestos que tienen que ver con desprecio, más que nada con asco en este caso, digamos así. ¿Asco por parte de Massa? Cuando está hablando y ustedes cuando hacen esto, como que le da asco lo que hacen básicamente. No asco Massa, sino lo que hacen básicamente. Okay. Sí. Bien. Bueno, hemos desmenuzado el debate presidencial de anoche. Vamos a hacer una pausa, pero tras el corte nos seguimos metiendo en las polémicas propuestas de los candidatos, en este caso la de Javier Milei, de convertir los clubes de fútbol, de asociaciones civiles, a sociedades anónimas. Vamos a conversar con el presidente del club, del que salió un grande de la República Argentina, Ángel Di María. Así que quédate que vamos a conversar de esto tras el corte. Facundo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, un placer. Al contrario. Y después queremos lo que estás en esta veda de encuestas, después lo vas a tener que traer. Vamos a hacer el intento. Te tomo la palabra. Santiago, muchísimas gracias también. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias. Pasaron 25 de las 11 de la noche.